Hoy en este emocionante capítulo dejamos atrás Nong Khiao en un pintoresco barquito rumbo a Muan Goi, un encantador pueblo a orilla del río. Aquí sumérgete en la autenticidad de la cultura local mientras compartimos experiencia con amigos como Kai, quien nos enseña sobre plantas y cultivos. Prepárate para una aventura única llena de sorpresas en este paraíso selvático. Bienvenido a Laos. Me ha gustado muchísimo volver a Nong Khiao, subir a esa montaña ayer a las 4:30 y ver el cielo desde arriba, era como volar con los pies en el suelo. Y ahora voy a coger un barquito en ese puertecito que hay allá atrás, a las 11, son las 10 ahora, y vamos a Muan Goi. Desde ese puertecito nos metemos en el río para arriba y en una horita llegamos a una aldea muy auténtica, muy bella. Siempre me gusta ir allí. Aparte tengo un par de amigos que son una pareja, él es de Laos, él es de Corea y tiene un bar-restaurante allí. Ayer a él lo encontré aquí, espero que viajamos juntos en el barco hacia allí. No lo sé porque lo he perdido de vista ahora. Y nada, súper contento. Este viaje en el río, igual que todos los viajes en el río en el Laos, son grandes oportunidades para ver el Laos desde dentro, desde la barriga. O sea, desde el río hacia la tierra, vemos las actividades locales. Los pescadores, los niños jugando o bañándose, alguna mujer lavando la ropa, etcétera, etcétera. Es una ventana de observación muy interesante y muy local. Así que siempre me gusta viajar en barco. Lamentablemente, los chinos construyeron unas presas y entonces hay tramos que no se pueden hacer. A veces hace un tramo, tiene que cambiar de barco y subir. Por ejemplo, Luang Prabang estaba bien comunicado con Nong Khiao y ahora no pueden viajar directamente. En fin, seguirme en ese episodio, en ese viaje. Increíble, aquí la gente se sube a los techos y ese es pequeño, ¿eh? Pero he visto gente subir andamios tremendos sin ningún tipo de seguridad, ni cuerdas, ni... Yo no podría. En fin, me parece mucho riesgo. Voy a despedirme de esa guest house que me ha gustado muchísimo y allí está el puertecito que nos espera. Hola amigos. Ahí está. Hay mucha gente, 27 personas. Vamos a arriesgar nuestra vida en ese barquito. Normalmente caben 20, pero bueno, hay mucha gente hoy. Vamos a arrancar con el viaje. Acabo de llegar a una guest house, ya había estado un par de veces años atrás, os lo quiero mostrar porque me parece muy bonita y además la posición es estratégica otra vez. Tenemos una entradita así, con una terracita que da al río.
una mesita afuera con una hamaca que está aquí colgada. Aquí hay otros como bungalows, ¿no? Aquí hay un pequeño riachuelo y allí el grande que es donde está el puerto donde acabamos de llegar. Muy tranquilo, mucha estrella por la noche. Aquí una habitación que está muy bien, de madera, muy modesta, muy limpio, colchón fantástico, os lo puedo asegurar. Aquí un poco de aire, pero no está haciendo mucho calor, por la noche se está bien, no hace falta. Y aquí un baño, típico baño simpático. Así que bien, se llama River Bungalows en Mongoy. Siempre os pongo en la descripción los sitios donde duermo para, si venís aquí en esa localidad, puedes contar con ellos. 200.000 kips estoy pagando, así que muy bien. Ahora bueno, me organizo un poco y mi amigo se ha ido a su casa, a su bar, y nos acercamos a saludar a su novia y a ver qué sucede hoy, porque es posible que hagamos cosas muy interesantes con él. Me gustaría que os contara la historia, el proyecto que tiene aquí en el pueblo. Es una persona que hace muchas cosas, muy activo, y tiene una historia muy bonita detrás y se llama Kai. Ahora os lo voy a presentar. Bueno, si lo habéis visto en el barquito, os ha saludado en español. Ese es Kai. Recuerdo la primera vez que vine aquí, estaba muy sorprendido de la autenticidad de ese pueblo, que es esa calle. Este pueblo es una calle principal. Me dijeron que antes era solo esa calle, ahora bueno, hace 20 o 30 años, pero ahora hay como otra calle y otra calle. Y luego hay unas callecitas así. Por supuesto no existe el asfalto. Aquí hay 800 personas, me acabo de enterar, me lo ha dicho Kai, mi amigo. Él nació aquí, tiene 40 años y tiene ese bar, restaurante, que le funciona muy bien, tiene mucha calidad en lo que hace. También tiene un poquito de elemento occidental mezclado en su comida y en su bebida, lo cual se agradece también para cambiar. Por ejemplo, te puedes comer una pizza, pero hay también, bueno, bocadillos, un poco de todo. Y cocina al lado, por supuesto. Su mujer es un encanto también, es una mujer de Corea, tiene ese proyecto hace 8 años. Y aquí detrás, aparte, tiene una especie de coctelería, restaurante y coctelería. Y detrás tiene un gran proyecto de su huerto que acaba de arrancar. Es un huerto muy grande y después creo que nos contará un poco todo lo que hay detrás de ese proyecto, con lo cual está muy ilusionado. Kai es una persona que ha nacido aquí y ha tenido una suerte, ¿no? De que la familia le ha dejado en herencia esa cultura de conocimiento de plantas naturales a nivel de medicamento, se cuida todo con las plantas y sabe pescar, cocinar, cazar, sabe cuidar un huerto, sabe construir una pared. Es la cultura de Laos que se lo hacen todo solo y es un encanto de persona y aprendo mucho de él. También tiene una historia bastante fuerte en su vida de que cuando era niño jugaba en la selva con sus amigos. Y en aquel momento no había información de las bombas que habían dejado los aviones de Estados Unidos, ¿no? Entonces, bueno, se le explotó una bomba y perdió una parte del brazo. Y conforme a esa historia, además, que es muy interesante, toda la historia de la guerra, que también afectó mucho esa parte del país, os dejo aquí un enlace donde le hago una entrevista, extracto de mi documental Laos en un estado de ánimo, así que podéis conocer un poco esta faceta histórica y también ese lado de la vida de Kai. Es una persona muy interesante a todos los niveles. Gecko Bar o restaurante. Es muy tranquilo. Imaginad dónde estamos, en el medio de la nada, al lado de un río, entre altas montañas. Y aquí esa gente trabajan mucho, ¿eh? Él tiene mucha ayuda de gente que le ayuda, tiene un buen equipo. Muy familiar el ambiente. Si venís a Mongoy, espero que sí, al final de la calle, llegáis al puerto, giráis a la derecha y aquí al final encontráis a Gecko Bar. Ese es el huerto de Kai y él nos va a explicar un montón de proyectos que tiene aquí. Está súper ilusionado. El huerto es como su vida prácticamente. Aquí donde pone toda su energía y su sabiduría. Aprendió mucho de los padres,
de los abuelos, y entonces siempre me habla del huerto y nos quiere contar cosas. A ver qué nos cuenta. This garden is my peaceful place. Now we grow many things, mixed vegetable, bean, tomato, everything for our family. And we serve some for customer too. Because my family is, we have long time to have the garden like this every year. But now I want to make all years, not like only season of the vegetable. My farm is quite big property, and I plan for my project there. Want to make many things, but to support the local people to have work and job, and I have to start first and to show to the community. They also have same as me, but they don't know how to run the farm to make money for the family. Yeah, much more than money. Happy, enjoy, and make money too, you know. Yeah, but not much money, but okay, enough for the family. Anyway, I have to show them how to grow plant without chemical. You know, without chemical very bad for body. I love my vegetable. Kai es un hombre de la tierra, siempre ha estado en contacto con la naturaleza, siempre ha sido autónomo, autosuficiente a todos los niveles, se construye herramientas. Bueno, es increíble la sabiduría que tiene ese hombre. He salido un par de kilómetros del pueblo, además me he dado cuenta ahora, me ha dicho Kai, no lo sabía, que sí que hay una carreterita que llega a Nonquiao, de donde vinimos hoy. Es muy mala, pero hay, por eso hay motos por aquí. Y me ha dejado su moto porque se va a ir la luz pronto aquí y quería mostraros aquí fuera del pueblo, hay como una cueva que aquí pone un cartelito que no es muy oscura. Vamos a entrar un poquito a ver qué hay.
Esta es una pequeña oasis justo fuera del pueblo, 20 minutos caminando quizás, al lado de un río que está paralelo al camino. Ese camino va a una aldea pequeñísima que se llama Banaya, seguro que iremos mañana. Y aquí hay como un río y también hay un poco de agua en la cueva. Pensar que esa cueva se escondía los padres de Kai, por ejemplo, de la época de la guerra del Vietnam, se escondían allí, y mucha más familia, y tampoco la he visto muy grande, no la había visitado antes, aunque a veces en las cuevas lanzaban bombas. Hay una anécdota de una cueva muy grande de 500 metros cerca de Phong Savan. Hice un vídeo sobre eso, quizás os lo pongo aquí, de una cueva que en el noviembre del 68, me recuerdo de la fecha y todo, casi unos 370 personas se refugiaban allí para esconderse del bombardeo, y el avión lanzó un misil allí dentro y lo mató todo. Estuve visitando esa cueva y lo tengo en un episodio, y fue una experiencia inesperada, o sea, no pude entrar casi. Había una energía tan pesada en esa cueva, todavía con la ceniza del fuego, imagino, de las bombas. Fue una experiencia muy interesante. O sea, entré 10, 15, 20 metros quizás y no pude entrar más. He vuelto a la Guesthouse, está a punto de bajar totalmente el sol, son casi las 6, 5 y media. Ha sido un día bonito, una buena aventura. Me ha gustado mucho desplazarme de Nong Khiao a Mon Goi, compartirlo con vosotros. Ese tramo de río es muy bello. Y nos ha dado tiempo a visitar la casa de Kai y un poco las afueras del pueblo antes de que anocheciera, así que estoy muy contento. Mañana por la mañana seguimos con un capítulo nuevo de Mon Goi, seguimos aquí. Hay mucho más por conocer y visitar. Si os ha gustado ese vídeo, darme un buen like hasta romper la tecla, como siempre os digo. Si no estáis suscritos al canal, os sugiero que lo hagáis para apoyar el canal y todas esas aventuras. Y darle a la campanita para recibir más notificaciones. Van a suceder más cosas en esa ruta, muy interesantes seguramente. Y seguirme por la red social, como Andar la Vida. Nos vemos en el siguiente episodio. Chao a todos.